para hablar sobre la firma de los acuerdos de paz y hablar sobre las víctimas también de civiles, de afectados en los derechos humanos. Me acompaña el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el señor David Morales. Bienvenido. Muchas gracias, Alicia, qué gusto tener el espacio en la entrevista en una fecha tan importante y sobre todo en un lugar simbólico tan importante también para la población salvadoreña y las víctimas. Señor Procurador, en términos de derechos humanos y a propósito de que estamos acá en este memorial tan importante, ¿qué queda pendiente después de 23 años de la firma de los acuerdos de paz? Bueno, debemos recordar que los derechos humanos son el eje fundamental de los acuerdos de paz. El gran objetivo obviamente era superar el conflicto, establecer la vigencia irrestricta de los derechos humanos, lograr la reconciliación y la democratización. Por ello la agenda de los acuerdos de paz en gran medida es una agenda de derechos humanos. Una de las deudas pendientes de esa agenda, con mucha gravedad en su incumplimiento, fue la agenda de justicia y reparación para las víctimas de las gravísimas violaciones que tuvieron lugar durante el conflicto armado. Esta es una violación a los acuerdos de paz, ya que este tema de los derechos de las víctimas era un tema central. Los acuerdos de paz crearon una comisión de la verdad que recomendó reparación y justicia, y pronto este proceso fue detenido por los poderes políticos. Hasta el día de hoy, las víctimas no tienen acceso a la justicia ni han sido adecuadamente reparadas. Hace un par de semanas o días más bien se pronunció la Corte Interamericana sobre un caso en concreto. Entiendo que la PDH también sentó postura sobre esto y quisiera retomar que nos contara el posicionamiento sobre este caso en particular de la PDH. Claro, se trata de la desaparición forzada de varios niños durante la guerra civil, el caso Rochac y otros niños. Es la tercera sentencia contra El Salvador por desapariciones forzadas de niños, donde se ha establecido que parte de la política de terrorismo de Estado, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyó la desaparición forzada de niños. Al caso Serrano, los hermanitos Contreras, se suma ahora este nuevo caso. Hace un año también fue dictada la sentencia de la Corte Interamericana sobre la masacre del Mozote. Ya el sistema interamericano desde hace más de una década había establecido en los casos de Monseñor Romero y los padres jesuitas, entre otros, que es una obligación del Estado investigar estos crímenes contra la humanidad, dar acceso a las víctimas a la justicia, remover la amnistía como un obstáculo que es violatorio de los tratados internacionales de derechos humanos y reparar a las víctimas. Sin embargo, ha habido una negativa permanente del Estado para cumplir estas sentencias. En años recientes y concretamente desde que asumió el gobierno anterior, se adoptó una política de cumplimiento, se reconocieron los hechos y los procesos de reparación frente a estas sentencias han avanzado. También hay algunas medidas generales de alivio, quizá las primeras todavía insuficientes pero importantes para reparaciones a víctimas en general. Sin embargo, el sistema de justicia se sigue resistiendo. La Fiscalía General y los tribunales siguen sosteniendo la impunidad y se niegan a investigar a los crímenes y procesar a los responsables de estos gravísimos crímenes como las masacres o las desapariciones forzadas. Estas resoluciones, las tres de las que hemos hablado de la Corte Interamericana de Justicia, obligan al sistema judicial a activarse para investigar en estos casos. En efecto, es una obligación de investigar. De hecho, en las desapariciones forzadas particularmente, a diferencia de las ejecuciones extralegales o las masacres, se trata de delitos permanentes, es decir, delitos que se reproducen cada día mientras el paradero de la víctima, viva o fallecida, no se establece. Por lo tanto, las desapariciones forzadas siguen ocurriendo al día de hoy. No puede aplicárseles amnistía ni prescripción. Entonces los casos han estado en sede judicial abiertos, algunos casi ya por 2 décadas desde que los iniciaron las organizaciones como Probúsqueda y los familiares, y pese a los que tienen sentencia internacional, otros tienen resoluciones de la Sala Constitucional de El Salvador. Existe una resistencia y una negativa de la Fiscalía General o los tribunales de cumplir
estas sentencias de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana. ¿Cuál es el argumento que dan estas instituciones, particularmente la Fiscalía o los tribunales que podrían iniciar, investigar estos casos? ¿Cuál es el argumento que recurrentemente dan para no investigar? Bueno, en los casos de desaparición forzada tenemos argumentos fútiles, argumentos sin mayor fundamento, hablan de imposibilidad de investigar. En los casos de masacres y ejecuciones extralegales suelen argumentar la amnistía, aunque la amnistía no es aplicable a este tipo de casos, y vale la pena recordar que la amnistía no es parte de los acuerdos de paz. Es una tesis falsa de quienes sostienen que es la piedra angular de la paz. Que está vinculado directamente. Sí, en ningún texto de los acuerdos de paz se habla de amnistía. En los acuerdos de paz se habla de superar la impunidad, se habla de comisión de la verdad, de reparar a las víctimas. Estos son los argumentos que suelen argumentar quienes defienden la impunidad, generalmente la Fiscalía General, o hablan también de la figura de la prescripción, es decir, que por el paso del tiempo la acción penal ya no puede ser ejercida. Ante crímenes contra la humanidad, ante atrocidades masivas como las que tuvieron lugar en El Salvador, no opera ni la amnistía, ni la prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad penal. En esto ha sido muy clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una obligación internacional de El Salvador investigar. Sin embargo, aún tenemos este incumplimiento a la ley, a la Constitución, a los tratados y a los acuerdos de paz, fundamentalmente bajo responsabilidad de la Fiscalía. Todos los fiscales generales hasta el día de hoy no han impulsado investigaciones y tampoco lo han hecho jueces que han tenido la capacidad y la obligación legal de hacerlo, especialmente aquellos que recibieron denuncias en la década de los años 90, cuando todavía los jueces tenían obligación oficiosa de investigación, al igual que la Fiscalía. ¿Hay sentencias de la Corte, hay una obligación, como usted plantea, de que investigue la Fiscalía, que inicie, que investigue estos casos? Sin embargo, a 23 años de la firma de los acuerdos de paz no ha sucedido. ¿Existe la posibilidad, en términos tal vez políticos, de que se pueda investigar, que efectivamente se le dé información, se esclarezcan estos casos para que los familiares de las víctimas puedan conocer qué sucedió? Lamentablemente, mientras el sistema judicial mantenga su posición de complicidad con la impunidad, es decir, su posición de proteger a los violadores de los derechos humanos durante la guerra civil, difícilmente avanzarán los procesos. Es un tema de voluntad política del judicial, no depende del poder ejecutivo ni depende del poder legislativo. El poder legislativo tiene la obligación de derogar o modificar la ley de amnistía, pero su modificación no es la que permitirá el acceso a la justicia, porque las leyes penales no son retroactivas. Lo único que posibilitará el avance de las investigaciones es la nulidad judicial que los jueces, con la iniciativa de la Fiscalía, puedan impulsar. Señor Procurador, ¿qué papel han jugado organizaciones de la sociedad civil en otros países en donde se ha logrado avanzar en términos de esclarecimiento de casos o de acceso a la justicia de víctimas, en otros países en donde se han destrabado estos procesos? El rol de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos ha sido fundamental. Conocemos mucho, por ejemplo, del movimiento de familiares en Argentina, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, el movimiento de derechos humanos chileno, el colombiano, el guatemalteco, entre otros. En El Salvador también existe una lucha histórica muy firme, sostenida, muy valiente de los familiares y las organizaciones. Las organizaciones en El Salvador han conquistado estas sentencias internacionales de la Corte Interamericana, han motivado resoluciones también muy importantes de Naciones Unidas, han acudido a los tribunales y a la Fiscalía General. La lucha, por ejemplo, que libró la Universidad Centroamericana por la justicia en el caso de los padres jesuitas fue una lucha ejemplar, la lucha de tutela legal en el caso de la masacre del Mozote, entre otros casos. Sin embargo, hemos encontrado la indiferencia del judicial. El criterio que ha adoptado ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que en caso de no producirse avances y existir una protección del judicial para los represores que cometieron estos crímenes, pues entonces debemos pasar a juzgar
a los fiscales y a los jueces que se niegan a cumplir con la ley. Este es el criterio actual. Y en este caso, ¿quién procesaría a los jueces? Los jueces deben ser procesados por la misma Fiscalía y administrativamente por la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el fiscal general, si actúan en connivencia en protección de los violadores de los derechos humanos, deben ser sometidos a un proceso ante la Asamblea Legislativa porque gozan de fuero constitucional. Este tipo de procesos no han iniciado hasta hoy. Como procurador yo tengo el compromiso en este año 2015 que estamos iniciando y me satisface comentarlo en este aniversario del proceso de paz, que estaré dictando pronunciamientos oficiales sobre diferentes casos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, en los cuales pediré a la Corte Suprema de Justicia y al señor fiscal procesar penalmente y administrativamente a varios jueces de la República que se niegan a cumplir su deber en este tipo de casos. E igualmente informaré a la Asamblea Legislativa los incumplimientos en que está incurriendo el señor Fiscal General de la República al negarse a investigar las masacres, las desapariciones forzadas o las ejecuciones extralegales. Tal vez preguntarle, señor procurador, en términos psicológicos como sociedad, ¿cómo afecta el hecho de que, por ejemplo, haya tan poca información sobre casos emblemáticos y otros que a lo mejor no son tan emblemáticos, pero ciertamente sucedieron? No se sabe, no se tiene memoria sobre lo que ha sucedido. Parecería que hubiera como un paréntesis, pero un silencio ahí incómodo para algunas instituciones como el sistema judicial, pero ahí está. Y en términos psicológicos, de construcción, de memoria, ¿cómo afecta esto a la sociedad salvadoreña? Bueno, recordemos que la represión, las graves violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos tenían un propósito de destrucción del tejido social. Buscaban sembrar el terror colectivo en la sociedad, buscaban romper un movimiento sindical, estudiantil, obrero, campesino, buscaban detener movimientos muy fuertes, desarticularlos a base de muerte, de desapariciones, de exilio, de desplazamientos forzados. Es un propósito de destrucción de una parte del grupo nacional. Las masacres son el clásico ejemplo de eso. Se ordenaba el exterminio de la vida humana en comunidades enteras que eran seleccionadas para el exterminio de seres humanos y la destrucción total de los bienes de cientos de familias. En la Procuraduría de los Derechos Humanos emitimos en el año 2002 un informe en el cual determinamos que este propósito tenía características de genocidio, aunque no se realizaba con motivaciones religiosas, étnicas o no era un enfrentamiento entre dos grupos nacionales distintos, sí tenía características de un genocidio por persecución política, comunidades a las que se identificaba como enemigas, aunque fuera población civil, eran destruidas. Esto generó un enorme daño en la sociedad salvadoreña, generó una desarticulación del tejido social. Cuando tuvimos en los acuerdos de paz la oportunidad de iniciar un proceso de reconstrucción, de alivio de ese daño, de recuperación de la memoria, como lo mandaban los acuerdos de Chapultepec y lo mandaba también la Comisión de la Verdad, este proceso fue detenido por los intereses políticos. Se dictó una amnistía violatoria de los derechos humanos que interrumpió los procesos. El Estado y las altas autoridades sostuvieron una posición de negación de la historia, discriminaron profundamente a las víctimas. La memoria histórica es parte del patrimonio de los pueblos, la historia de nuestra opresión, la historia de nuestro dolor, de nuestra guerra, también es un patrimonio y debemos conocerlo precisamente para construir una historia futura diferente. El conocimiento de la historia es una de las mejores garantías de no repetición de los hechos. En El Salvador, los poderosos, quienes han detentado el poder, que generalmente también han sido responsables de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, también han movido un discurso y han generado toda una política de comunicaciones que negaba los hechos. El genocidio de 1932 fue ocultado, fue negado, fue cerrada la información
para el acceso a la población. 50 años después, en los años 80, la cadena de matanzas a población rural campesina fue la trágica repetición del genocidio a la población rural e indígena de 1932. Entonces es importante que recuperemos esta memoria. La lucha de las víctimas y las organizaciones ha sido trascendental. Ya no puede negarse por nadie que el Estado de El Salvador cometió masacres, miles de desapariciones forzadas, cientos de ejecuciones, que financió e instigó y conformó escuadrones de la muerte que terminaron asesinando al mismo arzobispo de San Salvador, a nuestro mártir Monseñor Romero. Esto debe ser conocido por las nuevas generaciones. La Comisión de la Verdad estableció que toda esta tragedia que vivimos en la guerra civil no hubiera sido posible si no es por la complicidad del sistema judicial, que protegió a los responsables. Y la Comisión de la Verdad pidió una depuración de los jueces y una reforma profunda del sistema de justicia, como ya lo prevía también el Acuerdo de Chapultepec. Por intereses políticos del poder político fue detenido también el proceso de la reforma judicial, y no solo mantuvimos la impunidad a favor de los represores de la guerra civil, sino que continuamos con un sistema judicial débil, que fue incapaz de enfrentar la violencia de la posguerra, y esa herencia la sufrimos dolorosamente ahora ante la incapacidad de controlar el fenómeno delictivo que también está afectando y causando tanto sufrimiento a la población en la actualidad. A 23 años de este hecho hay gente que dice que no tiene nada que celebrar, porque en realidad, en términos de violencia, en términos de inseguridad, tenemos índices altísimos, la gente sigue preocupada en las comunidades por este tema. Entonces hay gente que dice que no tiene que celebrar. ¿Usted qué piensa sobre esta postura? Sí, bueno, yo creo que la condición de angustia que vive mucha parte de nuestra población en las zonas críticas afectadas por la violencia, pues motiva este tipo de expresiones. Sin embargo, debemos recordar que el fenómeno de la guerra fue un fenómeno trágico de dimensiones todavía mayores. Los registros de la Oficina de Tutela Legal en aquellos años daban cuenta de cientos, a veces miles de personas asesinadas en un solo mes. Eran cifras altísimas, mucho mayores a las de ahora. Y además se trataba de un momento histórico doloroso en el cual el propio Estado, negando su finalidad de protección de los derechos humanos, se convertía en el agresor. Eran los agentes del Estado, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, quienes ejercían una política de terrorismo en contra de la población. Esta situación se modificó radicalmente. Tuvimos la oportunidad de construir institucionalidad democrática. Se depuraron las Fuerzas Armadas y la policía. Se fortalecieron instituciones, hubo reformas trascendentales en el sistema de justicia, la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos, el sistema electoral funcionó, dijéramos, con un estándar adecuado a partir de entonces. Recordemos que lo que habíamos tenido antes eran elecciones en contextos contrainsurgentes, no en libertad de ejercicio de los derechos políticos, y antes fraudes electorales que sirvieron de detonantes para el conflicto armado. Este escenario se modificó y es un gran bien para nuestro pueblo. Ahora, los gravísimos problemas que ahora enfrentamos es más probable superarlos y enfrentarlos en una condición de democracia que se fortalece y en una condición de paz. Si estuviéramos en una especie de guerra civil de nuevo, seríamos incapaces de poder construir cualquier proceso o políticas sostenidas en beneficio de la población. Una de las cosas que podría describirse en términos generales es que se sobrepuso la voluntad política de todas las partes para sentarse, acordar puntos concretos como los que usted ha señalado. 23 años después, hay algunas personas y actores claves que están hablando de la necesidad de renovar los acuerdos, en términos básicamente, entre otros, sobre el tema de seguridad. Es posible cuando al final lo que se requiere para algunas personas es voluntad política, es una cuestión de voluntad política. Bueno, hemos sido un país con una larga historia de opresión y de profundas injusticias, y un país que sus gobernantes históricamente persiguieron a los disidentes o a quienes buscaron cambios sociales a favor de las mayorías.
Sin embargo, la guerra civil fue una experiencia en la cual surgió toda una obra humanista de salvadoreños y salvadoreñas que entregaron su esfuerzo y a veces su vida por esta labor. Debemos recordar que ya desde Monseñor Romero pedía un diálogo nacional, buscó un entendimiento entre las fuerzas, era una especie de muro de contención al desborde de la guerra civil. Y precisamente por ese llamado al diálogo, a la paz, a tratar de superar el grave conflicto que estaba por abrir la guerra, es que Monseñor Romero fue eliminado. Después tenemos toda esta obra enorme que realiza el pastor Monseñor Arturo Rivera Damas, el arzobispo de San Salvador, que dio continuidad a la vocación humanista de Monseñor Romero y que empuja todo un proceso de debate nacional por la paz con muchas fuerzas sociales. Además, Monseñor Rivera protagoniza los primeros encuentros de diálogo en los primeros años de los 80. Hay un esfuerzo muy grande de los padres jesuitas de la UCA que también por esta labor de buscar la paz, de buscar la negociación, la salida política del conflicto, se motivó por parte de fuerzas oscuras su asesinato. Entonces hay toda una obra, toda una construcción de humanización del conflicto, etcétera, ¿no? Esto pudo consolidarse, toda esta experiencia acumulada, estos procesos acumulados en esa etapa final que se marcó con la mediación del secretario general de las Naciones Unidas. Recordemos que ese diálogo con mediación de las Naciones Unidas inició incluso antes de la ofensiva de 1989. Sin embargo, las tesis militares seguían imponiéndose, sobre todo en esa etapa final de parte de la cúpula del ejército. El proceso inclusive de los acuerdos de paz con mediación de la ONU que derivó en los acuerdos definitivos y en el fin del conflicto fue un proceso de más de 2 años. Los acuerdos son una ronda de diferentes acuerdos que se van teniendo desde Ginebra hasta Chapultepec y que constituyen toda la agenda del proceso de paz. Creo que es una experiencia de diálogo y de acuerdo nacional que por supuesto debe replicarse. En los años posteriores hubo esfuerzos por realizar este tipo de diálogos y no fue posible dada la polarización política. Ahora me parece que hay un espacio privilegiado en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que ha convocado a toda la institucionalidad, a todas las fuerzas sociales para lograr un consenso frente a la delincuencia. Esto me parece que en la medida que el gobierno lo sostenga, permitirá encontrar caminos viables para enfrentar la violencia, sostenidos, porque la violencia no puede enfrentarse solo por la policía ni solo por el sistema penal. Debe existir una concertación de toda la institucionalidad y de todas las fuerzas sociales. De lo contrario, no podemos enfrentar ni ese problema ni el problema tan grave de la migración masiva en condiciones tan peligrosas y vulnerables que ahora nos afecta. Entonces se están generando estas condiciones. Naciones Unidas está motivando un pacto también de los partidos políticos que puede ir generando este ambiente. Yo creo que hay condiciones para un nuevo pacto nacional, que es importante, que la gravedad de los problemas nacionales que enfrentamos lo amerita. Bueno, ¿por qué es importante la participación de todos los actores de cara a un problema que afecta y que es muy sensible en la población ciudadana como el tema de seguridad? Bueno, en El Salvador, como en cualquier país del mundo afectado por la violencia, debemos iniciar por acercarnos al fenómeno. Y el fenómeno de la violencia es profundamente complejo. Encuentra raíces económicos-sociales, encuentra raíces en el tipo de política pública que durante décadas se ha ejercido, encuentra raíces en la migración, en la deportación masiva, en el contexto de violencia delictiva regional, como el crimen organizado, el narcotráfico, y por lo tanto no podemos abordar ese fenómeno con perspectivas simplistas o unidimensionales. El sistema penal, la Fiscalía, los tribunales de lo penal, la Policía Nacional Civil es un sistema que interviene en el último momento, cuando todo ha fallado, administra la última etapa de la crisis, cuando falló la familia, cuando falló la comunidad,
falló la sociedad, falló la política pública, entonces se produce la crisis de la violencia y el sistema penal interviene. Nunca el sistema penal va a ser capaz por sí mismo de superar el fenómeno de la violencia. La violencia requiere que atendamos políticas sociales, que busquemos desarrollo de las comunidades, que busquemos dar oportunidades a los jóvenes, que demos protección a la niñez, a la mujer frente a la violencia. Es decir, la violencia debe ser abordada integralmente desde esa dimensión compleja que tiene. En las décadas posteriores al proceso de paz, ante el fenómeno de violencia, El Salvador o los gobernantes de El Salvador adoptaron medidas simplistas, pero que electoralmente les eran bastante redituables, ¿no? Medidas, por ejemplo, como el manodurismo, sin mayor inversión, con mucha publicidad de fuerza frente a la delincuencia, lograban triunfos electorales y daban un espejismo de seguridad a la población. De hecho, en la doctrina se les conoce como el populismo punitivo, ¿no? El populismo punitivo consiste en que hablamos de endurecer leyes, imponer la pena de muerte, duplicar los años de cárcel, hacer grandes operativos. Sin embargo, esa es una visión, un abordaje simplista. La represión del delito debe ser fuerte y debe ser contundente. En países tan violentos como El Salvador debe ser un eje importantísimo, quizá el de los más importantes en las políticas de seguridad. Pero si nos quedamos ahí, el fenómeno delictivo nos va a desbordar. ¿Qué ocurrió con el manodurismo? En los años de manodurismo se duplicó el número de homicidios. Pasamos de 2.000 homicidios al año a más de 4.000. Las denuncias por extorsión pasaron de 500 al año a más de 4.000 en el año, en 5 o 6 años de manodurismo. El liderazgo nacional de las pandillas y el control de la cárcel por parte de la delincuencia se produce en el manodurismo y la impunidad de los delitos se acrecentó. El manodurismo es el gran fracaso. ¿Cuál es la lección histórica que debemos sacar de esto? Que ya no podemos estar recorriendo el mismo círculo solo porque en el discurso político esto favorece a grupos que encuentran votos cuando dan este discurso de fuerza. Debemos avanzar a políticas de seguridad más integrales, represión, persecución de los delincuentes sí, pero también prevención, también articulación de las instituciones. El tema de las víctimas, fueron víctimas de una guerra de más de 10 años, aquí hay 30.000 nombres o más de 30.000 nombres, pero fueron muchísimos más. Las nuevas generaciones tienen que saber lo que sucedió y pasa, creo yo, ya lo hemos hablado, por el reconocimiento, por construir una memoria. ¿Qué queda pendiente tras 23 años en términos, por ejemplo, de políticas públicas? Bueno, debemos partir de que los acuerdos de paz tenían una agenda amplia y pasaban uno por el desmontaje del conflicto, por la incorporación del FMLN a la vida política y en la reforma militar. Esto fue un éxito que todavía es reconocido como un proceso de paz ejemplar a nivel mundial. Las otras dos puntos de agenda relevantes de los acuerdos de paz, uno era el encuentro con la historia, el reconocimiento de la verdad y el resarcimiento de las víctimas. Por eso hay una comisión de la verdad, un acuerdo sobre superación de la impunidad en Chapultepec y toda la agenda además que nos deja la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones. Y después de este encuentro con la verdad venía la democratización. No podemos negar que hubo avances importantes. Surge la Procuraduría de Derechos Humanos como una garantía institucional de no repetición del terrorismo de Estado. Surge la Policía Civil. Hay reformas trascendentales en el sistema jurídico y en la misma Constitución. Pero los acuerdos prevían una reforma profunda del sistema judicial, una reforma del sistema electoral. Preveían un diálogo económico-social para abordar por todas las fuerzas de la nación las graves causas estructurales que generaron el conflicto, es decir, la desigualdad social, la riqueza en pocas manos, las graves injusticias estructurales que son las causas que permitieron que el conflicto estallara. La violación de los derechos políticos fue el detonante con los fraudes electorales. Tuvimos éxito en la parte relativa a la superación del conflicto, pero los poderes políticos, favoreciendo a los responsables de graves violaciones, pronto instalaron una amnistía y negaron todos sus derechos a las víctimas de las peores atrocidades. Son víctimas de una política de terrorismo de Estado.
exterminios humanos, asesinatos masivos que conocemos como masacres durante 4 años, a partir del homicidio de Monseñor Romero. Eliminan a Monseñor Romero y 2 meses después están cometiendo la masacre del Zumpul, el Calabozo, el Mozote, Tenango, Guadalupe. Es una política donde se invertían enormes recursos, la Fuerza Aérea, la Artillería, la Infantería, tenían como objetivo atacar a la población. Se sostiene una red o una estructura de escuadrones de la muerte a nivel nacional que asesinan a miles de personas. Es un Estado que se convierte en un monstruo y destruye a parte de su población como un objetivo político. Entonces, la mejor de las garantías de no repetición era conocer esa historia, reparar a las víctimas, asumir esa historia dolorosa y seguir un rumbo diferente. Pero los gobernantes, quienes detentaron el poder político en la posguerra, negaron esta posibilidad, incumplieron los acuerdos de paz. El informe del secretario general del año 97 es muy duro, señalando el incumplimiento del gobierno de El Salvador a este componente. Se detuvo después la reforma electoral, se detuvo la reforma judicial y ya decía yo, no permitió fortalecer un sistema de justicia que después fue incapaz de enfrentar el fenómeno de la violencia de posguerra y el avance de las pandillas o el crimen organizado. Entonces sufrimos ahora las consecuencias de no haber seguido la agenda de los acuerdos de paz en ese momento. Y el foro económico social se cerró. Me parece que en los últimos años hemos tenido esfuerzos de política pública que están buscando retomar ese espíritu pendiente de los acuerdos. De hecho, se retomó el Foro Económico y Social, más allá de los alcances que tuvo su trabajo, ¿no? Era retomar ese espíritu de diálogo sobre los grandes problemas económicos sociales. Los últimos años se han marcado también por reformas electorales importantes. Tenemos un sistema electoral relativamente fuerte que pudo enfrentar esta última elección presidencial con una diferencia de 6.000 votos. Fue como una especie de prueba de graduación de nuestro sistema electoral, le decía yo a los representantes de la ONU. Vienen elecciones bastante complicaditas en términos de reformas electorales. Que nos las ha complicado más la Sala Constitucional, me parece que también eso es un tema que podemos ver en otro espacio, pero creo yo que será posible por esa fortaleza institucional superarla. La reforma al sistema de justicia sigue pendiente. Aún no depuramos los jueces, aún existe un alto poder concentrado en la Corte, aún el sistema de justicia es cómplice de la impunidad en los crímenes del pasado y en gran medida también en los crímenes del presente. Yo señalaría como la gran deuda histórica para con las víctimas la necesidad de ampliar los programas de reparación, que el Estado destine recursos. Ya el Ejecutivo hizo algunas acciones positivas, pero insuficientes, no financiadas. Las víctimas no están viendo un proceso de reparaciones efectivo y de gran alcance y están muchas de ellas muriendo en la mayor de las pobrezas y abandonadas por el Estado. Y fue el Estado el que generó el daño. Y luego la justicia, como ya lo decía en el primer bloque de la entrevista, el señor fiscal general debe cumplir con la ley, con los tratados de derechos humanos y debe empujar las investigaciones, que debe romper ese ciclo de impunidad que sus predecesores defendieron. Tiene todavía algunos meses el señor fiscal general en su cargo, podría reelegirse, tiene la oportunidad de romper ese ciclo de impunidad. Yo le estoy exhortando a que lo haga. En la masacre del Mozote no hay investigaciones efectivas, aunque tenemos sentencia internacional. En los casos de los niños Contreras, Mejía y Ramírez, Serrano, Rochac, que tienen sentencia internacional, no hay empuje de las investigaciones. La Procuraduría estamos llevando en activo más de 11 casos de masacre, más de 41 casos de desapariciones forzadas, en los cuales no tenemos actividad fiscal ni judicial. La justicia es la gran deuda, la ampliación de las reparaciones es la gran deuda, y la Asamblea también tiene obligación de reformar la ley de amnistía, que es abiertamente inconstitucional, tiene obligación de dictar una ley de reparaciones y de seguir aprobando tratados internacionales, sobre lo cual también ha dado algunos pasos importantes en los últimos meses nuestra actual legislatura. Usted es titular de una de las instituciones que surge tras la firma de los acuerdos de paz, una institución que vela por el cumplimiento de los derechos humanos o por la violación a los derechos humanos en El Salvador. Yo quisiera pedirle que hiciera como una especie de autoevaluación
de la gestión, no solamente la suya, sino de, digamos, desde el surgimiento de la PDH, si pudiera hacerlo identificando momentos claves de la gestión de la Procuraduría. Bueno, me parece que la Procuraduría surge como una de las más importantes medidas de no repetición de atrocidades contra los derechos humanos como las que ocurrieron en el conflicto. Busca generar una entidad independiente de todos los poderes públicos, aunque sea una entidad estatal, con amplísimas facultades de investigación, de recomendación, de incidencia, de propuesta frente al Estado. Es una institución veedora, contralora. Me parece que ha cumplido un rol importante en este sentido. En más de 20 años se ha consolidado. Tenemos un promedio anual desde hace tiempos de cerca de 10.000 o más denuncias que las personas presentan a la Procuraduría. Unas se canalizan en expedientes formales de investigación, otras son objeto de acompañamiento, de asesoría, de asistencia a las presuntas víctimas, y creo que esto ha dado una posición a la Procuraduría ante la población y frente al Estado. Hubo momentos de crisis como la del procurador Peñate Polanco, que no cumplió con su mandato y generó una crisis institucional muy grande. Me parece que dos de los momentos más fuertes de la Procuraduría es cuando estuvo dirigida por mujeres, por la procuradora Victoria de Avilés y por la procuradora Beatrice de Carrillo, que jugaron un rol valiente, enfrentando amenazas frente a los abusos de poder. Yo quiero reconocer la labor de ambas procuradoras como dos de los momentos más fuertes de la Procuraduría. Sin embargo, enfrentamos después de 20 años muchas dificultades. Los recursos insuficientes es una, pero debo compartir con la población que encontré un modelo de trabajo bastante obsoleto, que no permite los servicios más eficientes a la población y que no permite una incidencia más efectiva hacia las políticas públicas del Estado. Por lo tanto, estamos en un proceso de renovación, de fortalecimiento a nivel interno. Ahora la Procuraduría estamos trabajando por desarrollar mayores capacidades de incidir en la legislación y en la política pública sin dejar de atender los casos. Por eso estoy esforzándome por jugar un rol frente al tema de la seguridad pública y frente a las políticas de seguridad, donde he adoptado la posición de insistir en una política integral y que las víctimas, colocando la Procuraduría al lado de las víctimas de la violencia, ¿verdad?, deben ser atendidas, deben ser asistidas por el Estado. Entonces creo que lograremos un momento de mayor fortaleza institucional a nivel interno. Hemos tenido también esfuerzos por acercarnos a la población y estamos superando ese problema que enfrentó la Procuraduría en los últimos años, que su proceso de protección hasta cierto punto se había vuelto demasiado burocrático, demasiado lento, y había poca capacidad de incidir en la legislación y en la política pública. Ahora estamos siendo más activos frente a la Asamblea Legislativa y frente a los poderes del Estado para incidir en políticas públicas garantes de los derechos humanos en El Salvador. Del 1 al 10, ¿cuánto le pone en términos de gestión tras 23 años? O bueno, ¿cuánto tiene? No lo 20. sé, debe ser la población la que nos evalúe, pero yo creo que la Procuraduría ha hecho un rol más allá del promedio. En algunos momentos históricos ha tenido problemas o un perfil no tan elevado, pero en otros momentos ha jugado un rol importante, sobre todo, decía yo, en la época de las procuradoras, que enfrentaron inclusive riesgos a su seguridad y salieron adelante cumpliendo su mandato. Así que yo creo que ha sido, no en promedio, sino un poco más, el rol que la Procuraduría ha hecho en favor de la población y frente a los abusos de poder. En relación a la firma de los acuerdos de paz, a la guerra, en relación a los hechos que surgieron o que sucedieron durante el conflicto armado y las consecuencias para la sociedad salvadoreña. ¿Qué le diría usted a un joven que apenas empieza a conocer esa historia? Sí, yo le diría a los jóvenes que reflexionemos, que consideremos que no vivimos en un eterno presente. Somos sujetos y sujetas históricos, nos movemos en un proceso histórico. Lo que ocurrió en la guerra civil, lo que ocurrió en las décadas de autoritarismo del siglo XX, lo que ocurrió en la posguerra está determinando la realidad del hoy, la realidad, dura realidad de violencia, de exclusión social que vive nuestra juventud. Por lo tanto, debemos conocer la historia, de lo contrario no cambiaremos el rumbo. Es la juventud, que es la población mayoritaria de El Salvador. Las personas menores de 30 años son casi el 60% de la población,
quien puede marcar un cambio en la historia, quien puede reconstruir El Salvador con un rumbo democrático. Si no conocemos la historia, si no conocemos que toda esta capítulos dolorosos como la represión, el genocidio, las masacres tuvieron lugar, si no aprendemos a reconocer las insignes figuras humanistas como Monseñor Romero, los jesuitas, los dirigentes políticos del FDR, entre otros salvadoreños ejemplares que lucharon por los cambios sociales, pues difícilmente podremos construir un futuro diferente. La juventud es la fuerza que puede mover el cambio en El Salvador. Debe conocer su historia, debe aprender a ser solidaria, la juventud con los más débiles, con quienes sufrieron en el pasado, con quienes sufren en el presente, y volverse sujetas activas en el cambio social, comprometerse con la historia de su país. De lo contrario, jóvenes, estaremos repitiendo la historia, estaremos tolerando autoritarismos, estaremos tolerando abusos, los consideraremos naturales y preferiremos tomar el camino de la migración antes que comprometernos con avanzar y construir una historia diferente en El Salvador.